Buenas tardes. Este es un capítulo más del canal Democracia Futuro. Hoy tengo el placer de contactarme con un miembro del, un abogado boliviano que lleva la misma causa que yo en Chile, que es la democracia por sorteo, el señor Hugo San Martín, que estoy esperando se conecte en cualquier momento justo en un día que es clave, que son las elecciones presidenciales de Chile. Hoy día se definirá por un voto obligatorio quién se sucederá en el gobierno de Chile. El voto obligatorio implementado por los partidos políticos que, en mi opinión, tienen secuestrada la democracia en Chile, se constituye en un elemento de prueba de que el sistema democrático con una democracia representativa no funciona, excepto cuando se obligue, se esfuerce a los ciudadanos a participar, a darle legitimidad a un sistema que no beneficia al país. Está demostrado en sucesivas elecciones, distintos candidatos, cambia el candidato, cambia la cara, pero no cambia el sistema. Todo sigue igual. Siempre llegan los nuevos candidatos con sus nuevos eslogan, prometiendo lo que sabemos todos no cumplirán, pero no queda otra opción entre votar por algo malo o por algo peor, en un sistema que nos tiene atados de manos y que no permite que la gente pueda escoger al verdadero, a los verdaderos representantes del poder popular, digamos, tomando un término un poco comunista, por así decirlo. Eh, la situación es que la democracia representativa, con partidos políticos que supuestamente nos representan, sencillamente no funciona. Y esto nunca fue la democracia inventada por los griegos, que es la democracia por sorteo, donde los cargos políticos se sortean entre todos los ciudadanos. Estas elecciones por sorteo, que son básicamente una rifa, se constituyen en la única forma que no tiene sesgo político y que permite que efectivamente el Congreso o los poderes políticos del gobierno representen la voz del pueblo. Esto es una muestra representativa sin sesgo, que en términos matemáticos estrictos o estadísticos, efectivamente representa la voz del pueblo. Así que ahora conversaremos con este abogado, que en cualquier momento debería aparecer en pantalla. Mi nombre es Hugo San Martín Arzabe, soy abogado de profesión, tengo dos maestrías, una en ciencias políticas de la Flaxo y la otra de la Universidad de Granada, que es en seguridad estratégica internacional. Un gusto, Mauricio, estar en este tu canal y naturalmente estoy pues para brindarte las explicaciones sobre esta idea que la he venido trabajando durante los últimos años, habida cuenta de que tenemos que tomar en cuenta que hay tres etapas dentro de la democracia a nivel latinoamericano. La primera que se da en los años 80, eh, cuando se trabaja por la transición, cuando los temas de derechos humanos, cuando los temas de elecciones son los temas que empiezan a ser conocidos por el conjunto ciudadano. Te podría decir que, dada mi edad, en aquel momento no fui un partícipe activo de, de estas propuestas que se trabajaban, pero sí ya a partir de los años 90, en que se inicia una segunda etapa que más bien tiene que ver
en el cómo generar gobernabilidad y cómo generar una buena institucionalidad para los sistemas democráticos en Latinoamérica. Y es claro. aquí donde, bueno, activamos, participamos de manera muy protagónica, tratando de ver cuáles son las mejores instituciones. eh, Te podría decir desde la Defensoría del Pueblo, cortes electorales que sean imparciales totalmente, ir a una correcta división de los poderes del Estado, crear instituciones como el Tribunal Constitucional, en fin, una serie de instituciones que lastimosamente en mi país en los últimos 20 años han sido totalmente manoseadas y dejadas de lado, ¿no? Por los gobiernos que, que se sucedieron en el poder. Y a partir de los años 2000 se inaugura una tercera etapa de cómo mejorar la calidad de las democracias, ¿no? Y este quizá es el momento más difícil por el que atraviesa los sistemas democráticos a nivel de Latinoamérica, porque son momentos bastante largos, son muchas ideas, pero como que ninguna de las ideas, ninguna de las apuestas llega a consolidarse. Y lo que vivimos más bien en casi todos los países es una recesión democrática, ¿no? Mucha gente en las últimas encuestas, por ejemplo, del Latino Barómetro, señala que sería preferible un gobierno autoritario que dé soluciones a gobiernos democráticos que no las dan. Entonces, esto es un serio riesgo para la democracia y lo que nos demuestra es que estamos ante una democracia que ha venido enfermándose en los últimos años y quizá estamos en un momento terminal de la democracia. Claro Es que lo que para yo, decir esto, claro, es perdón, lo que yo creo. continúa. De hecho, es definitivamente una de las posibilidades es llegar al gobierno totalitario, que de hecho hay predicciones de que el mundo va a ser gobernado por un gobierno totalitario. Ahora nosotros vemos el avance del Estado policial, por lo menos yo vivo en Estados Unidos, hay un avance grande, por no decir gigantesco, del gobierno policial, instalando cámaras a diestra y siniestra, llegando a los niveles que vamos a tener que tener una ID, una identificación digital, y cosas por el estilo que se han dado en los últimos años, que ha crecido exponencialmente esta tendencia, y, pero la gente todavía no despierta. Ahora, esta alternativa surgió, por lo menos yo me di cuenta hace algunos años, hace algunos años, yo no soy del área política, pero por aquí y por allá, viendo un poco alguna información de unos pensadores franceses de actualidad, de hecho me comuniqué con uno de ellos, que no recuerdo el nombre en este momento. Yo le planteé la idea, él encantó y se sorprendió un poco que estuviéramos acá en Sudamérica hablando del tema. Y en las elecciones previas, hace como 4 años, estuve con un grupo de gente hablando y hasta llegamos a los medios de comunicación, que fue algo que un poco sorprendió a algunos, hasta a mí me sorprendió que llegáramos a la radio. Pero ahí paré el tema por diversas razones y ahora, bueno, decidí nuevamente instalar el tema, digamos, que va a crecer poco a poco, y por eso yo llamé a este canal Democracia Futuro, pensando en un partido político cuyo objetivo final es llegar a la democracia por sorteo para autodestruirse. El sistema consiste, Claro, como ejemplo, yo he planteado que en Estados Unidos la democracia, que también es partidista y tiene solamente dos partidos, y si sale un tercer candidato es sencillamente obviado por los medios de comunicación, no aparece en ningún lado. El sistema judicial en Estados Unidos funciona con los jurados que son electos de entre la población en una forma aleatoria. sí, sí, Y efectivamente los jurados son los que están ahí presentes, uno lo ve en las televisiones, en las seriales de policía, ve que están electos, y de hecho a todos nos toca, en algún momento me ha tocado a mí también, ir a sentarme en una sala y esperar a ver si me llama un juez para ser parte de un jurado. Ahora la gente no lo, claro. no lo ve bien, porque es un trabajo que es tedioso, te hay que estar varias semanas, faltar a trabajar y te pagan un mínimo. Pero bueno, afortunadamente se llena de gente, a mí no me tocó esa vez, pero conozco otra gente que sí le ha tocado participar en casos criminales, etcétera. Y esa es la verdadera democracia. Eso es lo que nos queda
lo que se heredó, lo que nos llegó de la democracia griega, que siempre es mal entendida como la democracia Sí, representativa. ¿Qué piensas? ¿Cómo tú crees que, por qué ha evolucionado de la democracia griega? Se nos enseña que tenemos una democracia griega, se defiende la democracia, pero el término ha sido secuestrado por la democracia claro. representativa. Estaba queriendo llegar a eso diciéndote de que nuestra democracia está enferma, pero al estar enferma como un organismo vivo, digamos, yo quisiera plantearte el tema del diagnóstico, el pronóstico y la terapia, ¿no? Entonces, el diagnóstico es que efectivamente tenemos una democracia que está en un estado prácticamente terminal, pero las democracias no mueren de la noche a la mañana. Hoy se han dado formas más sutiles en las cuales las democracias desaparecen. Ya no es necesariamente a través de los golpes de Estado como en el pasado, sino a través de estos caudillos populistas que llegan mediante las reglas del juego democrático y posteriormente las cambian a su arbitrio, ¿no? Convirtiéndose posteriormente, naturalmente, en estos sistemas totalitarios. El pronóstico es que de seguir así vamos a ir a un proceso de degradación de los sistemas de gobierno democrático y vamos a ser absorbidos por estos populismos autoritarios. Entonces, la terapia, yo planteaba lo que tú señalas, que ya no es suficiente un cambio de partidos políticos, ya no es suficiente la alternancia política de un candidato o de un presidente por otro, sino en este momento la única alternativa que queda es transitar de una democracia de partidos políticos a una democracia de ciudadanos. ¿Y esto qué quiere decir? Que esta democracia de ciudadanos se tiene que basar en el principio fundamental que tenía la democracia, porque el principio no es la democracia representativa, no es la democracia mediante elecciones, sino en la Grecia antigua, en la Grecia de los primeros años, se utilizaba el sorteo como base del planteamiento de buscar la dirigencia que sea la que tome decisiones por ese cuerpo social. Entonces, la metodología, bien la señalabas tú, es una metodología muy similar a la que existe en algunos países para la elección de jurados, para la elección de jueces o jurados electorales, en este caso como es en mi país, como es en Bolivia, y mediante este sistema se elige a diputados y senadores. Entonces, diputados y senadores son elegidos por el azar, por el sorteo, van al Congreso y en el Congreso eligen un presidente de la República. Al ser electo en el Congreso, al ser electo en el Parlamento, estamos también transitando de un sistema presidencial que en Latinoamérica la verdad es que el sistema presidencial ha sido el germen para el caudillismo y el germen para el autoritarismo, estaríamos transitando entonces de ese sistema presidencial a un sistema parlamentario, ¿no? Esta es la recuperación de la capacidad del ciudadano para poder hacer valer sus derechos. Y tú me dirás, pero mediante el sorteo va a llegar cualquier persona sin ninguna formación, sin, eh, sin ninguna educación. Y la verdad es que para darte el caso de muchos países latinoamericanos, yo creo que el caso de Bolivia, pareciera que los últimos gobernantes han sido sacados de las cloacas, ¿no es cierto?, Mm. de la sociedad, porque realmente más bajo de aquello no puedes llegar. Entonces, el sorteo por lo menos te va a dar la posibilidad de que de una manera horizontal puedas elegir a ciudadanos que tengan aquella capacidad. Y por otro lado, puedes hacer algo más. Puedes sacar un récord, puedes sacar una estadística de quiénes han compuesto los parlamentos en los últimos 20 años en Chile, en Colombia, en Bolivia, etcétera, etcétera. Y seguramente en Bolivia habrá una mayor cantidad de abogados, habrá un 30% de abogados que ha ocupado los sitiales de parlamentarios en estos últimos 30 años. Habrán sociólogos en un 10%, arquitectos en un 5%, ingenieros en un 15%, etcétera, etcétera. Y habrán desocupados, fabriles, gente del magisterio, gente de gremiales, en un porcentaje también que es válido, y gente sin profesión. Entonces se va a respetar
aquella cuota y en el sorteo tendremos que buscar el 30% de abogados, el 15% de ingenieros y así sucesivamente para darle esa cualificación que en su caso ha tenido históricamente los parlamentos en el transcurso de estos años a nivel de las democracias latinoamericanas. Creo que esta es una idea hegemónica que recupera, como te digo, la capacidad de decisión, la capacidad de participación de la ciudadanía y es definitivamente la construcción de una nueva política a partir de lo social, de lo ciudadano. Sí, como tú lo planteas. Ahora, yo creo que, bueno, en el caso de Chile definitivamente nosotros tocamos fondo, con la calidad de los parlamentarios, incluso con el presidente. De hecho, el presidente de Chile en este momento, el que va a salir ahora, que va a terminar su periodo de presidencia, él no tiene Sí, título profesional. Entonces, él no tiene ningún título profesional, no terminó la universidad, pero se dio el caso. Ahora, el tema es una democracia por cuotas, digamos, por cuotas de niveles educacionales. ¿Es, ¿Es posible que la democracia, cuando está representado por un cuoteo donde los más capacitados tienen una cuota más alta, sea mejor que el gobierno de un sorteo de los ciudadanos que no tienen ninguna formación no, o en sea, yo creo promedio, que digamos? este es un primer paso. Claro, Este es un primer paso, una primera etapa en la cual vamos a hacer valer lo que históricamente era la conformación de los parlamentos, ¿no es claro, cierto? Para que no exista una superposición traumática de una situación a otra. Y seguramente una segunda etapa, en 5 años más, vamos a tener la posibilidad de que el conjunto ciudadano esté ahí representado. Pero, o sea, lo que te digo es que todos los ciudadanos mayores de 18 años, o según lo que determine la constitución de cada país, tienen la posibilidad de ser sorteados, claro, independientemente de su profesión, independientemente de su educación, etcétera, etcétera. Un joven de 18 años es una persona que recién ha salido del colegio, pero tiene la capacidad y la posibilidad de ser sorteado. Entonces, eso es lo que se pretende, ¿no? Eso es claro, lo que se está lo que se trata de hacer. Y esta es una lucha contra el autoritarismo y contra la prepotencia, porque ya no vamos a tener promesas incumplidas, porque tú sabes que cuando se acerca una elección, todos los candidatos empiezan a prometer una serie de cosas que finalmente nunca las cumplen, o si las cumplen son en un pequeño porcentaje, pero el más alto porcentaje de todas aquellas promesas quedan totalmente en el vacío. Y vamos a dejar de lado los intereses corporativos que tenemos en cada elección, intereses claro, corporativos que se reflejan cuando cierto tipo de asociaciones o de corporaciones le dan cierta cantidad de dinero a un candidato para que después, durante el gobierno, éste pueda eh, eh, tratar de pagar lo que aquellas corporaciones han invertido. puesto de dinero para ellos. Vamos a tener el final de las encuestas manipuladas, porque tú ves que no hay una sola encuesta que le pegue en los últimos tiempos, en los últimos años. Y eso Claro, no solamente ocurre en un país, sucede en la totalidad de países. O sea, encuestas realmente mentirosas. Vamos a tener el final de los líderes caudillistas que aparecen, que emergen en estas elecciones y que se creen pues los dueños del poder político, los dueños de la palabra y la los verdad, dueños de la verdad. Vamos a terminar con las campañas multimillonarias que realmente le hacen un daño tremendo al proceso electoral, porque solamente aquellas personas o aquellos partidos que tienen dinero pueden llegar a tener la posibilidad de ser presidentes o llegar a una instancia como la del Parlamento. Entonces, todo esto queda de lado la corrupción, queda de lado la intolerancia, queda de lado la posibilidad de que la política necesite el hoy por ti, mañana por mí, de decir, bueno, hoy me estás dando tú tanto de dinero, en el gobierno te voy a devolver, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es un paso que cambia totalmente el chip de la política y nos lleva a una alternativa realmente renovada que en su caso creo puede presentarse como una opción favorable a lo que actualmente estamos viviendo.
Claro, de hecho, del punto de vista matemático, como yo lo veo, una democracia representativa sencillamente es una muestra no sesgada del pueblo, es la voz del pueblo, en definitiva. Y cuando la gente, Claro, y ese es uno de los grandes problemas que tienen los gobiernos, que los gobiernos de alguna forma se despegan, se desfasan de la realidad de los ciudadanos para enfrascarse, digamos, en una realidad, en un mundo paralelo, donde las cosas funcionan perfecto para ellos, pero para la gente todo sigue igual. Y esto tenemos ejemplo una y otra vez desde que Chile retornó a la democracia representativa, a la democracia, como ellos la llaman, donde diversos gobiernos se han repartido el poder en esta forma, en este vaivén político que tenemos, y sencillamente todos ven que en su momento parten mal y al final están muy bien, cuando en realidad todo eso está muy lejos de la realidad que enfrenta el ciudadano promedio. Ahora, esto así es. definitivamente ha sido financiado en nuestros países, yo creo que en Bolivia es lo mismo, con estas altas sumas de dinero que pueden ser invertidas en apoyar estas campañas políticas que sencillamente buscan mantener estos privilegios en la gran minería del cobre, en la pesca, y el país sencillamente, la gente normal, no ve una mejora sustancial. En Chile tenemos listas de espera en los hospitales de miles, de decenas de miles de personas que mueren anualmente sin ser atendidas, y esta realidad no es vista por el gobierno, no se ve. Ahora tenemos la apertura de fronteras, que ha sido una catástrofe global en Chile, se da también en Estados Unidos, donde ha llegado una cantidad de gente. Tenemos crímenes que jamás se vieron en el país, se están viendo ahora. ¿Por qué? Porque también todos estos gobiernos, por lo menos en el caso que yo conozco, Chile, Estados Unidos, es que han sido básicamente, están llevando a cabo políticas globalistas que vienen con una agenda que no voy a meter ahí, pero son agendas que no están en beneficio de la población en general. El gobierno de la Definitivamente. gente no ilustrada, por así decirlo, creo que una de las bases del gobierno de la Grecia antigua, de la época de Pericles, donde Grecia alcanzó su máximo esplendor gracias a este sistema. Ahora, con la tecnología actual, nosotros podemos tener una cantidad, yo por ahí tengo un modelo matemático que muestra que teniendo elecciones anuales para un sexto de los miembros del Congreso, que puedan desempeñar su función directamente desde su hogar por Internet, uno va, al cabo de 10 años, va a haber involucrado mucha más gente que la cantidad de gente que tienen todo activa, que tienen todos los partidos políticos. ¿Ya? Porque cada Claro. cierto periodo de tiempo se van renovando anualmente. Y esto evita la colusión entre los miembros de estos cuerpos ejecutivos del poder legislativo. Entonces, Claro. eso es lo que yo creo. Ahora, no sé o sea, si tiene alguna veo otra ventaja en el corto plazo. Yo veo que estás preveyendo bien los problemas y cómo ir a una transición suave de lo que es la democracia representativa a la democracia por sorteo. Eso no lo había previsto. Yo siempre veo un cambio más dramático, digamos, pero porque no veo que los partidos, hay mucho dinero de por medio. Partamos de esa base, chico. No, imagínate cuánto se gasta en una campaña electoral. Son millones de dólares. Y Claro, dependiendo del país, seguramente en tu país los costos son mucho mayores que en Bolivia, por ejemplo, ¿no? O en Brasil es mucho más que en Brasil, en México es mucho más que en Chile. Entonces, estamos hablando de cifras verdaderamente astronómicas que se invierten en elecciones que verdaderamente no cumplen posteriormente sus objetivos. Y más que todo en el tipo de sociedades en las que estamos hoy en día inmersos, que son sociedades líquidas, sociedades que no tienen paciencia, sociedades del inmediatismo, ¿no es cierto? Que de repente se han acostumbrado a la lógica del teléfono, del scroll telefónico, que mediante las redes sociales hacen cambios permanentes y lo propio pasa con el aburrimiento, el cansancio, la intolerancia hacia los gobiernos que hoy en día pueden ganar elecciones. Entonces, este es otro elemento que hay que tomar en cuenta. En un gobierno producto de una democracia por sorteo, tienes la posibilidad de un cambio, como se da en los sistemas parlamentarios,
¿no es cierto? Porque un sistema parlamentario es menos rígido que un sistema presidencial. Un sistema presidencial te tienes que quedar 4 o 5 años que determina la Constitución. Así tengas un gobierno pésimo, tienes que durar los 5 años. Y esto va en detrimento de la calidad de vida y de la calidad de la democracia en un país. Es un lastre para la democracia. Eh, en cambio, en un sistema parlamentario tienes la posibilidad de un recambio inmediato si es que las cosas no van bien, sin alterar el conjunto del sistema, sin producir traumas que puedan alterar el sistema en su conjunto. En consecuencia, creo que es una salida muy oportuna que se puede dar y por otro lado tienes una despersonalización del poder. El poder en un sistema presidencial está típicamente personalizado en un presidente. En cambio, acá el presidente, al ser una alternativa de elección en un Congreso, tiene una despersonalización, o sea, no van a ser caudillos, saben que su poder depende del conjunto que los ha elegido en un determinado momento y el sorteo te da esa posibilidad. En consecuencia, aquí estás matando dos pájaros de un tiro, ¿no? Estás siendo una democracia de ciudadanos y por otro lado estás dejando de lado un sistema presidencial y estás entrando a un sistema mucho más flexible que es el sistema parlamentario. Claro. Una de las cosas que tal vez puede choquear al que primero, a las personas que puedan ver este video sin tener una información previa de lo que es la democracia por sorteo, es que no solamente estos sorteos son entre todos los ciudadanos, tengan o no tengan experiencia, sino que una vez que son electos, ya no pueden volver a ser electos. Por lo menos así Claro, el planteamiento que yo tenía. así es, así es. Entonces ellos pueden ejercer el poder solo una vez en la vida, una vez van a ser parlamentarios y ya nunca más. Se eliminan de llano los profesionales de la política, aquellos que se nutren con esta continua rotación en los cargos políticos, obteniendo de alguna forma los beneficios que significa tener la influencia en todas las decisiones políticas que van a afectar el sistema económico, sistema, etcétera. Entonces, es una de las grandes cosas que permite. Ahora, acá en Estados Unidos se da el tema de, como dije al principio, de que los jurados de los casos legales son nombrados de entre los eh, ciudadanos, digamos, que no tengan seguramente problemas legales, ciertos límites de edad, ciertas restricciones. Y lo otro importante, que una de las cosas que también me viene a la mente, es que cuando se encuentran los casos de corrupción en la democracia por sorteo, las penas son penas efectivas, cárcel efectiva o peor incluso, que son cosas que son también deterrentes para que las personas puedan de alguna forma coludirse y lograr situaciones que no sean en beneficio de la mayoría, por lo cual fueron electos. ¿Qué piensan de Claro. eso? Sí, sí, definitivamente vas a tener menos corrupción. La corrupción es parte del sistema de partidos políticos, porque los partidos políticos necesitan regenerarse democráticamente teniendo recursos económicos. Los candidatos necesitan regenerarse políticamente teniendo recursos económicos y ven la vía del Estado como una vía para enriquecerse y además tener la capacidad de tener poder político y poder económico en el corto o en el mediano plazo. Eso se acaba acá, porque bien señalas tú de que estos cargos son por una sola vez, tienen un tiempo determinado de vigencia y posteriormente de eso ya no van a tener la posibilidad de ser, en este caso, sorteados. Esa es la gran alternativa que tenemos. Entonces, eh, si no acabas con el total de la corrupción, pero estás disminuyendo enormemente el tema que le hace tanto daño a nuestras sociedades y por las cuales no se logran muchos de los objetivos sociales que tienen que tener las sociedades, ¿no? La gran cantidad de pobreza que todavía acompañan nuestras democracias, el hecho de que continuamente se esté hablando de la capacidad de un gobierno para poder solucionar el tema de las injusticias sociales, etcétera, etcétera, que vienen aparejados de la corrupción política. Claro, desafortunadamente es lo que se ha dado en los últimos años, en los últimos decenios en Chile, en mi país, digamos, que ha ido de la mano, digamos, de tener un país que en algún momento llegó a tener un superávit
a estar absolutamente endeudado en estos momentos. No sé, estamos hablando de 150.000, 170.000 millones de dólares y que definitivamente van a significar un gran costo social. Ya sabemos que existen listas de espera donde la gente muere esperando atención médica. Tenemos un Chile, por lo menos, que hace algunas décadas ya no tenía poblaciones callampas, como llamamos nosotros, a los slums, a, las, a las poblaciones más pobres, y que nuevamente eso ha resurgido, delincuencia en los niveles más altos que se ha dado en las últimas décadas, con crímenes cada vez más atroces, y como digo, como muchas veces se ha demostrado, las pérdidas para el Estado de Chile, por lo menos en lo que respecta a la gran minería del cobre, que es el gran sustento del país, están en el orden de los 13.000 a 14.000 millones de dólares en evasión tributaria anuales. Eso fuera de lo que Chile pierde por la extracción de estos otros minerales que no son auditados, que no son revisados, como oro, plata, metales, digamos, son otro tipo que vienen en los concentrados de cobre, que es lo que se exporta. Y tenemos un Claro. país que definitivamente no va en la vía del desarrollo. O sea, entonces esto ha sido muy perjudicial porque, como digo, al final estas mismas sistema permite que los que tienen el dinero puedan manejar ambos espectros partidarios, de hecho, como se da en el caso de Estados Unidos, que tenemos un sistema Ujú. bipartidario, bipartidista, demócrata y republicano, que son, después que tú lo analizas fríamente, financiados por los mismos grupos económicos. Y tenemos esta fantasía democrática que hacen creer a la gente que realmente hay una elección en circunstancias que el gobierno ya ha sido electo y las decisiones ya han Mm. sido tomadas, como sucede en Chile. Ahora, la gente, Bueno, peor es el caso de los autoritarismos en todo caso, de claro, los autoritarismos como China, como Rusia, como Irán, o sea, ahí no hay parangón. Es igual que en Latinoamérica, ¿no? O sea, hay países que todavía son híbridos de democracia como los nuestros, ¿no es cierto? Pese a tener un gobierno socialista, pero es un socialismo que todavía se inscribe dentro de ciertos principios democráticos, a diferencia de lo que son Nicaragua, Cuba o Venezuela, que realmente son verdaderos autoritarismos. Pero sin embargo, inclusive en estos nuestros países vemos que la democracia está ya fallando y que cada vez son más las posibilidades de que nos podamos aproximar a sistemas totalitarios, autoritarios, como el de Rusia, como el de Irán, como el de China o como el de Cuba o Venezuela, si es que no hacemos las cosas a tiempo, si es que no decimos, bueno, ha llegado un momento en que para preservar la democracia y el sentido que tiene la democracia, que es el gobierno del pueblo, ¿no es cierto?, tengamos que recurrir a ser muy imaginativos y buscar expedientes que nos cambien el chip totalmente. O sea, de una democracia de partidos transitar a una democracia de ciudadanos. Creo que esa es la lógica. claro, yo coincido contigo, yo la verdad es que nunca pensé llegar a estos temas, discutir estos temas en mi vida, nunca fui interesado de la cuestión política, eh, no, nada que ver, muy lejos de eso. No, Ahora, pero qué bueno, Daniel, que lo hagas. Yo creo que esta es una reflexión que todos tenemos que tomarla, que asumirla en un momento de tanto riesgo, ¿no? Y en un momento de tantos cambios. O sea, es una época de transformaciones, es una época de cambios. Es más, creo que es un cambio de época y así hay que tomarlo. claro, claro. Bueno, ahora lo que resta a mí, por lo menos lo que yo estoy haciendo, tratando de reiniciar un poco el camino, es tratar de difundir esta idea con las personas que son los motores de distintos grupos sociales, tal vez en Chile, mandar mi canal, promover la idea y tratar de buscar gente entusiasta que comprenda, que debata, que un poco entienda la dirección Ujú. hacia donde apunta la democracia por sorteo y cómo esto puede ir en beneficio del gobierno de la totalidad de Chile. Y la verdad es que para eso hay que tener un poco de buen corazón y pensar, bueno, vamos a seguir así, vamos a seguir esperando que la gente se muera, esperando que los vean los doctores, vamos a seguir esperando que Claro, se siga perdiendo el dinero a manos llenas por una industria que ha obtenido licencia en forma turbia, sin considerar también las pérdidas que se han dado en mercados de futuros, en concesiones, en obras que ya están realizadas, ejecutadas, pagadas y que se vuelven a cobrar con impuestos o impuestos nuevos que se imponen en la gente, que sencillamente
encarecen la vida de un país que es pobre. Así es, así Así es. que es un el camino largo el que queda. No, queda, pero bueno, hay que empezar dando el primer paso en este camino y creo que esto tiene que ver con esta discusión. Muchos me decían, es una utopía. Pero sí, o sea, cuando uno se plantea ciertos temas siempre ve como algo utópico, pero deja de serlo en la medida en que vas dando pasos para la consecución de ese objetivo que tanto lo buscas. Este no es un tema fácil, pero creo que con participaciones como la tuya, Daniel, y así Mauricio, masificando, Mauricio. perdón, Mauricio, y masificando el tema, vamos a lograr que más gente quede convencida de que es una verdadera alternativa y quizá la única alternativa. Claro. Bueno, creo que ha sido una grata conversación. Me he también aprendido mucho, obviamente, por tu background, digamos, por tu formación, tiene una gran cantidad de información, una plétora de información que ojalá me sirva a mí para nutrirme y incrementar un poco el bagaje para las discusiones que se avecinan en el futuro, si es que esto sigue avanzando. Creo que va a avanzar, como digo, esto pienso que es la democracia del futuro y pienso que la gente en algún momento vamos a llegar a un punto de inflexión en que podamos tomar la rienda de la realidad de que sucede en Chile y beneficiar a todos. Así que te Sí, y esto agradezco. no lo hace una sola persona, ¿no? No lo hace una sola persona ni se lo hace desde un solo país. Creo que este es un conjunto colectivo que hay que irlo, que hay que irlo masificando, si vale el término, y creo que esa es la forma en la cual vamos a lograr ir hacia adelante. Claro. Mauricio, ha sido un gusto y espero que no sea la primera vez ni la última y que pronto estemos nuevamente conversando sobre este tema. Lo hago Ok, siempre así. Ok, muy bien. Muchas gracias entonces, Hugo. Te estamos gracias, querido contando. Mauricio. Gracias, que Un esté bien. fuerte abrazo. Igual. Chao. Chao.